Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Tierra de Consejeros, espacio de conversación y debate que convoca a los representantes de las 9 provincias que componen el Consejo Regional de Valparaíso. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fomento de Fondos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Hoy nuestros invitados son los cores de la circunscripción de Petorca, María Teresa Cerda, de Renovación Nacional. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y Daniel Garrido, del Partido Comunista. ¿Cómo está? ¿Cómo Muchas gracias y mucho éxito a lo que quedan de los programas, por supuesto. Muchas gracias. Ustedes son representantes de la provincia de Petorca, que abarca las comunas de La Ligua, Cabildo, Zapallar, Papudo y Petorca. Contarles que Tierra de Consejeros llega a ustedes a través del 103.5 FM y además por www.ucbradio.cl. Daniel, María Teresa, les comento brevemente la dinámica de esta conversación. El programa lo dividimos en dos partes. La primera, proponemos diversos temas respecto a la contingencia de las zonas que representan. Expone uno primero, el otro después. Se pueden interrumpir si así lo desean. No hay un tiempo determinado de respuestas. Según nuestra experiencia, se regulan muy bien los tiempos entre ustedes. Son bastante respetuosos de los tiempos. Así que no se preocupen por eso. No, hablan harto, pero todos en un tiempo determinado, se autorregulan muy bien. Y la segunda parte, nosotros les vamos a dar unos par de minutos para que puedan hablar a libre disposición de lo que ustedes consideren pertinente de su zona geográfica que representan. Pueden mandar saludos, lo que ustedes gusten, es de libre disposición ese tiempo. Dicho esto, comenzamos entonces este programa que denominamos Tierra de Consejeros. Quiero empezar por un tema que afecta bastante a la provincia de Petorca, no solamente desde hoy, sino que desde hace ya un par de años, que tiene que ver con la sequía en la zona. Para comenzar, María Teresa, preguntarle cuál es el diagnóstico, el primer diagnóstico que usted hace de la situación. Bueno, el diagnóstico es bastante grave. Resulta de que si usted recorre en la provincia de Petorca, desde La Ligua a todo el sector Longotoma, que yo precisamente ayer estuve recorriendo el sector, hay muchas floristas y ellos en este momento están comprando agua de camiones aljibe para poder regar sus flores. Esto es tan grave que si pronto no se preocupan las autoridades de solucionar el problema, ya sea desalinizando agua del mar o viendo de dónde vamos a sacar esa agua, hay problemas muy, muy graves. Ayer estuve con mucha gente, la gente está reclamando, no está de acuerdo con lo que está pasando y ellos piden ayuda urgente. Después usted se va a la zona de Cabildo, a donde yo vivo, también hay una sequía. Imagínense que el agua superficial de riego se está regando día y noche, saca agua del pozo, con muy poquita agua, más o menos 2 horas por persona que tiene, por pequeños propietarios. Entonces la gente ya no haya que hacer porque pronto se dan cuenta de que no van a tener ni siquiera agua para tomar. Gravísimo. De ahí usted se va adentro a Petorca, a la comuna de Petorca, y la comuna de Petorca va a haber una cesantía tremendamente grande debido a esta sequía. Nosotros hace poco acá en la comisión de sequía que preside don Iván Reyes, se le dieron unos fondos a INDAP para que se preocupara de pequeños agricultores donde ellos tienen pequeños tranques que podrían guardar agua, pero en este momento están con sus paredes quebrajadas, entonces hay que preocuparse de arreglar y solucionar el problema de estos tranques. Así que esos fondos van a llegar prontamente a la zona y espero que aminore en algo el problema grave que hay, porque es muy grande.
Daniel, su diagnóstico, usted ha sido bastante crítico de este tema, ha llamado al gobierno a hacer algo al respecto. Como decía la consejera, no es un tema que solo afecta a la agricultura, sino que incluso ya está llegando a afectar el consumo humano del agua. Sí, lo que ocurre es que hay distintos factores que es importante analizar. Lo primero es que efectivamente aquí hay un tema que es climático, y ese tema climático tiene que ver con que, podríamos decirlo en un sentido figurado, el norte o el clima del norte se ha corrido hacia más al sur y en definitiva ya abarca la provincia de Petorca esta característica, digamos, más seca. Eso es cierto, es verdad, y ya podríamos decir que no es solo cíclico, sino que efectivamente se ha quedado este tipo de clima, esta característica, por todas las consecuencias que vivimos a nivel mundial, para quedarse en la zona. Eso implica que necesariamente se tienen que tomar medidas mucho más activas. Están las medidas del corto plazo, del mediano y del largo plazo. Efectivamente, lo que ocurre ahí es que se necesita una inversión grande de infraestructura, que entendemos que está la intención por parte del gobierno de la presidenta Bachelet, pero lo que nosotros hemos planteado particularmente es que necesitamos que eso se diga, que se exprese claramente cuáles son las medidas, sobre todo estas de inversión, que efectivamente permitan resolver el problema. Allá los alcaldes de la provincia han tenido una coordinación que es bastante interesante porque han planteado propuestas de solución, se han juntado con el delegado del agua, se han juntado con la comunidad y efectivamente esta propuesta de la desalinización del agua es una propuesta que es viable, pero que requiere una inversión del Estado. Se ha hecho en otras regiones como el caso de Antofagasta. La costa de la provincia de Petorca, solo de la comuna de La Ligua, incluso solo la costa, solo en la comuna de La Ligua, sin contar ni Papú ni Zapallar, solo en la comuna de La Ligua es la suma de la costa de Valparaíso, Viña del Mar y Concón junta. Entonces, ahí efectivamente hay bastante agua, pero lo que se requiere es una inversión que efectivamente permita resolver eso. El segundo ámbito dice relación con abordar ciertos problemas concretos. Hace poco salía la denuncia por parte del gobernador de la provincia, el tema de 19 drenes ilegales, digamos, que apuntan a la usurpación de agua. Eso no puede seguir ocurriendo en nuestra provincia y menos, absolutamente, no puede ser permitido en las condiciones que hoy día se encuentra a propósito de la sequía. Ahí esperamos que haya fiscalización y que haya sanciones y que efectivamente no se puede permitir ese tipo de situaciones porque afectan aún más la problemática hídrica o del recurso hídrico en la provincia. Y lo tercero, que efectivamente necesitamos reformas estructurales, como la discusión que se está llevando a cabo en el Parlamento a propósito de la modificación del Código de Agua. Ahí necesitamos cambios profundos, o sea, aquí no pueden haber permisos perpetuos, tenemos que eliminar la denominada agua del minero, o sea, no puede ser que una empresa minera encuentre agua en un lugar y esa agua quede solo para ello. El agua es un bien nacional de uso público, es un derecho esencial, es un derecho humano y las prioridades tienen que quedar claramente establecidas. Lo primero es el consumo humano, ¿sí? Y a partir de ahí, efectivamente, determinaremos, por supuesto, lo que tenga que ver con la agricultura, lo que tenga que ver con el caudal ecológico, porque hay que proteger también el medio ambiente, cualquiera sean las condiciones que estén. Entonces, en síntesis, hay varias medidas y ámbitos que tomar en cuenta, efectivamente, que apuntan a la resolución o ayudar a paliar, en este caso, los graves problemas que vive la provincia de Petorca en torno a la sequía. Desprendo de sus palabras que hay muchas buenas intenciones, hay muchos proyectos que se pueden hacer. En lo concreto, mire, si me permite, por supuesto, resulta de que yo nací en Cabildo, o sea, ya no puedo conocer más mi zona. Yo era muy chica, imagínense, desde los 10 años iba con mi padre porque se iban a inaugurar embalse. Yo digo, ¿hasta cuándo? Durante tantos gobiernos nos han ofrecido los embalses. Resulta de que cada 4 años se cambia un gobierno y empiezan de nuevo con los estudios. No terminamos nunca. Se lo digo sinceramente, es una vergüenza lo que está pasando en nuestra zona. La gente reclama y con razón, porque llega un gobierno, ofrece, ya, empieza de nuevo, empiezan a ver el problema. Después se va ese gobierno, otro más. Entonces, yo creo que solamente en estudio han gastado mucho más que en los embalses. Gravísimo lo que pasa en nuestra zona.
Yo he ido a muchos seminarios con el embajador de Israel. Ellos, sin agua, han llegado a regar grandes zonas. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Yo creo que nuestras autoridades tienen que ponerse de acuerdo de una vez por todas y darse cuenta que no tenemos agua y que tienen que ir para allá y solucionarnos el problema, porque la gente ya está aburrida de que le mientan y que le digan. Cada vez que hay elecciones les ofrecen agua, les ofrecen muchas cosas y resulta que al final no les llega el agua que tan ansiada para todos. Hablemos desde las soluciones que dice la consejera María Teresa. Más allá, desde el CORE, ha habido proyectos, se ha traspasado dinero, se ha aprobado dinero para esta situación. Sí, lo que ocurre ahí es que dos cosas. Mira, la primera es que efectivamente, por ejemplo, existe una planta de desalinización en Los Molles, en la comuna de La Ligua. O sea, no necesitamos ir a Canadá o no sé qué lugar a ver si efectivamente se puede implementar esta planta de osmosis inversa o de desalinización. Efectivamente está, puede ser mejorable, puede ser más grande, etcétera, y ahí lo que requiere es una inversión concreta. Y a propósito de la pregunta que haces tú, esta inversión concreta principalmente, no únicamente, principalmente tiene que venir del gobierno central, porque la inversión es muy grande. Y aquí tenemos un problema a propósito de los temas de descentralización. Nosotros como gobierno regional no manejamos más allá del 8% de los recursos que llegan a esta región. Es decir, el Consejo Regional, las y los CORE, votamos alrededor, y quizás menos, del 8% de los recursos que llegan a esta región. Solo el Ministerio de Obras Públicas, a través de su Seremía, es decir, la Seremía de Obras Públicas, tiene 3 veces el presupuesto que nosotros tenemos o resolvemos como Consejo Regional. Por ende, nuestras condiciones para poder resolver aspectos de inversión e infraestructura también son menores, porque hay que resolver otras necesidades también que son en la región, como alcantarillado, etcétera, pavimentación, entre otros. Entonces, desde esa perspectiva, la inversión fuerte necesariamente tiene que venir desde el gobierno central. Segundo, necesitamos resolver estos problemas de centralización, porque como región tenemos que ser capaces de poder ayudar a aportar más activamente a resolver efectivamente los problemas que se plantean. Y por ende, este tema que aparece como algo tan lejano que es la descentralización, cuando hablamos de la problemática de recursos hídricos, entre otras, o de la sequía concretamente, es un tema que nos toca directamente en la provincia de Petorca. Y lo otro es que efectivamente sí, como gobierno regional, se han resuelto distintos recursos que apuntan principalmente a fortalecer los APR, ¿sí? Conservación de algunos APR, digamos, en la región y por supuesto en la provincia de Petorca. Como ya señalaba la consejera, algunos recursos que van por vía INDAP, en un convenio, digamos, entre el gobierno regional e INDAP, que también apunta a ir apaleando un poco este tema, que tiene que ver con arreglo de canales, entre otros, y efectivamente también son medidas que ayudan a aprovechar de mejor manera el recurso hídrico. Pero aquí lo concreto es que no podemos seguir con camión aljibe. Esa es una necesidad o es una medida de emergencia que es correcta tomarla, pero es una medida de corto plazo. Nosotros tenemos que ir implementando y se debe ir implementando inversiones que apunten al mediano y al largo plazo, como se ha señalado en esta mesa. ¿Cómo ayudar desde el CORE, María Teresa? Mira, bueno, yo creo que nosotros tenemos la mejor voluntad, como decía el consejero recién, pero nuestros fondos no son los que tienen el fondo del gobierno. Entonces ellos van a tener que apoyarnos como sea. Yo creo que hay que pavimentar canales, porque revestir canales, porque es la única forma de que el agua llegue la poquita agua que tenemos llegue a su destino. Yo sé porque yo he sido toda mi vida, he vivido en el campo, en la agricultura. Entonces yo me doy cuenta cuando uno riega en la tierra o las piedras, se consume el agua. Hay que hacer una inversión fuerte en revestimiento de canales para que el agua llegue a su destino. Yo creo que el CORE, como decía yo recién, siempre hemos aprobado todos los APR que nos llegan solicitados, nosotros los aprobamos. Yo desde que estoy en el CORE, desde marzo, todos los APR han sido aprobados.
Así que yo creo que eso también, la gente en este momento está haciendo sus pedidos, sus proyectos para que lleguen aquí al CORE. Sabes que nosotros como consejeros regionales no podemos hacer nosotros los proyectos tienen que venir vía municipal. Y las municipalidades son las destinadas a hacer los proyectos, mandarlos aquí al gobierno regional y nosotros como CORE aprobarlos. Entonces yo le solicito a los alcaldes de que por favor se preocupen de este tema y ojalá cada día podamos ir apoyando más a todas las personas de nuestra provincia. A lo largo de este ciclo hay un tema que siempre salta, que tiene que ver con las atribuciones de los consejeros regionales, porque siempre terminamos hablando de mucha voluntad, de que el CORE tiene que manejar con los recursos, con los escasos recursos que tiene y que además cuentan con poca atribución, y mucho de eso tiene que ver con este proceso de descentralización. Hace poco se le entregó a la presidenta Bachelet una propuesta para la descentralización. En su opinión, ¿qué es necesario para mejorar aún más el accionar del Consejo Regional? Sí, la verdad es que este es un tema que es muy importante y debiera dársele la importancia que amerita. Lo primero, yo creo, valorar la propuesta que se le entrega a la presidenta Bachelet y el compromiso que hace ella ya con respecto a algunos temas, asumiendo que tenía que estudiar la propuesta completa. Ahí vienen anuncios que son muy importantes a propósito del desarrollo de la descentralización. Pero hay algunos temas concretos que se tienen que resolver. Primero se planteó la elección del intendente, la cual yo valoro y es necesario, por supuesto, que eso deba ser así. El tema es que el intendente no va a funcionar solo en esta institucionalidad regional. Se va a tener que relacionar necesariamente con el Consejo Regional, particularmente con las y los CORE. Y desde esa perspectiva necesitamos CORE que tengan verdaderas atribuciones, no solo las que tienen hoy día, sino atribuciones descentralizadas que efectivamente permitan que la labor de ese intendente, que en definitiva la labor del gobierno regional, no sea una labor solo administrativa, sino efectivamente de gobierno regional. Lo segundo, necesitamos que los recursos que se producen en la región quede un porcentaje importante en la región y en las comunas donde se produce. Acá tenemos el caso de grandes empresas mineras, portuarias, etcétera, entre otras, y los recursos no quedan en nuestra zona, no quedan en esta región. Y efectivamente ahí se ve bastante deprivada y no hay una devolución, por decirlo así, en torno a una inversión social verdadera que efectivamente implique que de alguna manera se apalea los fuertes efectos que genera esta empresa. Tenemos el caso ahora de Quintero Puchuncaví, que efectivamente la contaminación que se produce ahí no tiene nada que ver con la inversión social que se hace en la zona, o la contaminación que tenemos en la comuna de Catemu, o la propia contaminación que se provoca en muchos casos por las mineras en la provincia de Petorca, en la zona de Cabildo particularmente, o los daños medioambientales que provocan la producción minera en la provincia de los Andes. Entonces, ¿cómo se ve retribuida efectivamente la comunidad que permita mejorar su calidad de vida que se ve afectada por esto? Y efectivamente no es la única solución, pero una solución fuerte es que los recursos queden en nuestras regiones. Desde esa perspectiva, entonces, necesariamente se tienen que entregar mayores atribuciones a los consejos regionales a nivel de todo el país, y es una discusión que todavía está pendiente, que entendemos que está la voluntad a mediados de diciembre, efectivamente, de enviar más completo este planteamiento por parte del Ejecutivo o la Presidenta de la República, y esperamos que efectivamente eso sea así y ayude verdaderamente a la descentralización de nuestro país. María Teresa. Bueno, es importantísimo la descentralización porque yo creo que con el IVA de estas grandes empresas que decía recién el consejero, es decir, que nosotros podríamos hacer grandes trabajos. Imagínense, estábamos recién hablando de toda la parte sequía. Para nosotros sería un regalo de que las empresas tributaran en nuestra provincia. Hay empresas que tienen oro, imagínese usted las entradas que ellos tienen. Entonces también el cobre, nosotros tenemos muchas mineras al interior de Cabildo, es decir, que está Cerro Negro, está La Ceniza, está Cancán, grandes mineras, de que gracias a Dios también ellas dan trabajo, pero al mismo tiempo están todas en este momento tributando en Santiago, que para nosotros no es bueno. Así que yo agradezco esta descentralización
porque la gente está contenta cuando uno escucha a las personas comentar la descentralización. Me dicen a mí, oiga Teresita, oiga consejera, qué buena esta idea, y realmente yo la aplaudo, porque de esa forma podemos tener a lo mejor un poco más de apoyo para poder regar. Imagínense que en este momento, usted desde el interior del sector de Petorca, el sector de Cabildo, usted llega hacia La Ligua, es decir, que no puede caminar ya en el auto por los camiones aljibe. Es impresionante los fondos que se están destinando de la gobernación a pagar estos camiones para que lleven agua a la gente. Entonces, ese mismo costo que en este momento tiene la gobernación, bueno, tiene el gobierno a través de la gobernación, eso debiera ir destinado a obras el día de mañana, también para poder solucionar el problema de regadío. Escuchas Tierra de Consejero por el 103.5 FM y por www.ucbradio.cl. Nuestros invitados de hoy, los cores de la provincia de Petorca, María Teresa Cerda y Daniel Garrido. Petorca, zona agrícola, pero también zona minera. Usted hacía mención a que hay grandes mineras en la zona, pero también hay pequeños y medianos mineros que se ven muy afectados por los problemas de seguridad. Estamos habitualmente escuchando y conociendo informaciones respecto a accidentes y otras emergencias que ocurren en la zona. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué hacer para mejorar esta situación? Mire, porque no tienen los mismos estándares con los que trabajan las grandes mineras. Exactamente. Bueno, hasta el momento ha habido bastante preocupación por la pequeña minería. Y he estado yo visitando las diferentes mineras porque me preocupa enormemente este tema, y he conversado con las personas encargadas y me doy cuenta de que está el subsecretario de Minería siempre pendiente, y eso me alegra, porque son personas que necesitan apoyo. Muchas veces son pequeños mineros de que no pueden, ellos tienen, como le diría yo, porque yo vivo muy cerca de muchos que tienen pequeños lugares donde ellos sacan sus productos y los mandan a la ceniza. Ahí están los camiones en hilera, todo en Cabildo, esperando que a ellos les pesen su mineral que llevan. Entonces ahora se va a abrir un poder de compra en Guayacán, que lo encuentro muy bueno, que eso se sacó en el gobierno pasado, lo sacó la senadora Lili Pérez y lo sacó la diputada Molina, para que la minería, realmente todos estos pequeños mineros tengan a su alcance vender bien lo que sacan ellos de la minería. ¿Daniel? Sí, yo creo concretamente que en nuestro país tenemos un problema y tiene que ver con las pequeñas y las medianas empresas en general, y en definitiva, en este caso, con los productores mineros. Yo creo que nuestra legislación, o más que nuestra legislación, nuestra gestión con respecto a créditos, con respecto a la capacidad de endeudamiento que tienen, en este caso los pequeños mineros, etcétera, etcétera, es un tema muy complejo. Yo estoy de acuerdo que las exigencias en términos de seguridad y de condiciones laborales tienen que ser muy estrictas y tienen que ser para todos y todas, digamos, cualquier instalación que sea. Pero efectivamente yo no puedo exigirle en términos de dinámica económica o productiva a una pequeña o una mediana empresa igual como se le hace a las grandes empresas. Entonces las capacidades de crédito son muy limitadas que generan los bancos, y particularmente el Banco Estado. Los intereses son enormes y efectivamente eso dificulta que puedan desarrollar también su actividad, en este caso minera. Yo creo que debiera haber un mayor estímulo, una mayor preocupación con respecto a la pequeña y la mediana empresa, que en definitiva la que entrega mayor empleo en nuestro país. ¿Cómo, no sé si es la palabra adecuada, pero hincar el diente en el tema de la seguridad? Porque habitualmente se producen accidentes en esa zona, no se manejan los mismos estándares. Bueno, en este momento están capacitando a todos los pequeños mineros en todas las mineras que están allá en la provincia de Petorca.
Yo, por lo que he visto, hay capacitación para ello y es obligación del gobierno en este momento hacia las grandes empresas. Yo he conversado con muchos pequeños mineros y el problema de ellos es el problema de las patentes muchas veces, que no tienen dinero ni siquiera para pagar sus patentes. Entonces, yo concuerdo en eso con el consejero, que hay que preocuparse, porque en este momento el Banco del Estado, yo creo que no tiene el puro nombre, que es del Estado, porque los intereses son altísimos, no solamente en la minería, en la agricultura. Están rematando pequeñas propiedades de muchos pequeños agricultores por deudas al Banco del Estado. Yo sé que INDAP ha dado mucho más facilidades, pero lo que es el Banco del Estado está realmente, como yo digo, terminando con mucha gente que ha dedicado su vida a la pequeña agricultura. Por lo menos yo atiendo a mucha gente que va a hablar conmigo de este tremendo problema que tienen. Y espero que los pequeños mineros se les solucione el problema cuando realmente se solucione en conjunto todo el problema que tenemos, porque tenemos el problema de la pequeña minería, de la cesantía, tenemos el problema de la pequeña agricultura, de la mediana agricultura, porque aquí no digamos que solamente los grandes agricultores les puede ir bien, porque yo he hecho ¿cómo le diría yo? Un recorrido también por medianos agricultores, pequeños agricultores, y están muy, pero muy endeudados. Personas, como decía recién yo, que les están rematando sus propiedades. Y eso es tremendo, porque yo creo que toda persona tiene el derecho a haber trabajado su tierra, haber trabajado sus minas, para darle un sustento a su familia. Y cuando en este momento se encuentran con este tremendo problema que les llega por todos lados, porque no es solamente por un lado, como yo decía recién, la gente está muy preocupada y ojalá esto se solucione, porque sin trabajo hay problemas. Antes, le diría yo, llegaba uno, pedía un maestro, pedía una persona para trabajar en el campo y estaban todos ocupados. Se lo digo yo como pequeña agricultora en este momento. Y en este momento usted llama gente y llega mucha gente pidiendo trabajo. Entonces es un tema que a mí me tiene muy preocupada. Más allá de la capacitación, más allá del traspaso de conocimientos, si no se cuenta con los recursos, es bien difícil ponerlo en práctica, Sí, ¿no? la verdad es que yo creo que ahí hay... bueno, primero el Banco del Estado, hace rato que no es del Estado, por eso se llama Banco Estado, y yo creo que ahí hay un tema que efectivamente más de fondo. Ahí tiene que haber un incentivo y una inversión por parte del Estado en torno al, insisto, a la pequeña y la mediana empresa, en este caso a la minería, porque si no, la capacitación es un problema. Hoy día en nuestro país muchas veces ni siquiera los profesores son capacitados con recursos que no sean de ellos mismos. O sea, lo que estamos diciendo es que efectivamente si queremos desarrollarnos y desarrollar la productividad en nuestro país, necesariamente tiene que ir acompañado de la capacitación. Pero a propósito de la pregunta que tú hacías de la seguridad laboral, ahí es muy importante, es necesario que las autoridades pertinentes se apoyen, conversen y hagan mesas de trabajo, pero permanente, con las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales, los trabajadores y las trabajadoras, que hoy día también se han incorporado también cada vez más a la actividad minera, son aquellas que viven la realidad, que están ahí al contacto, que están pendientes, que están en lo cotidiano, viviendo o las falencias que tiene o viviendo la actividad productiva. Por ende, las autoridades necesariamente tienen que apuntar a una mayor relación con las organizaciones sindicales, y el cual, por ejemplo, en la propia zona o provincia de Petorca hay varias organizaciones sindicales que además están agrupadas en federaciones y confederaciones y que por supuesto tienen opinión con respecto al tema de la seguridad laboral, entre otras cosas también a las propias condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la zona. Volvamos a un tema que tocaba la consejera, que tiene que ver, usted hablaba de el poder de compra en Guayacán, pero hace bastante tiempo venimos hablando de un poder de compra en Cabildo por parte de NAMI, un proyecto que está ahí, que medio detenido, que se están haciendo muchas gestiones. Se habla de el primer trimestre del 2015 que podría finalmente
salir a flote, ver la luz finalmente. Es importante, por supuesto, ¿qué beneficiaría tenerlo en Cabildo, una institución como esta? Bueno, mucho, porque si usted va en este momento a Cabildo, y como decía yo en delante, usted se para al lado fuera de la minera La Ceniza, es decir, que los camiones ahí duermen, muchos camiones. Si usted va, habrá lo menos 50 a 80 camiones en fila para poder entregar su mineral. Entonces es urgente lo que usted dice. Ojalá que las autoridades se preocupen de esto y que se pueda abrir este poder de compra también en Cabildo. Porque como es tanta la minería, imagínense que son 3 grandes mineras las que hay ahí en Cabildo. Entonces la gente necesita tener dónde vender su producto, que no estar esperando muchas veces 2 o 3 días ahí en fila para poder entregarlo, porque si no, no está la capacidad. Así que para mí importantísimo, y ojalá fuera un lugar, no en el medio de Cabildo, porque la polución es demasiado grande. Yo estoy muy preocupada con el medio ambiente allá en nuestra zona, así que ojalá que esto ocurra pronto, porque el poder de compra es indispensable, pero que se haga, ojalá en una zona de que no esté encima de los habitantes. Desde hace un tiempo, esta fecha, desde que hubo un relave en Cerro Negro, que yo siempre visito las mineras, y yo me acuerdo haberle dicho al alcalde en esa época, Eduardo Cerda, que había un relave que estaba por ceder, y ese relave cedió, y se contaminó todo el valle hacia abajo, todo lo que es el sector de Las Puertas, sector Guayacán. Usted viera cómo estaban los animales muertos. ¿Y qué pasa con eso? Eso se va por la tierra hacia las profundidades. Los pajaritos, mire, da una pena tremenda. Era la gente, yo decía, ¿cómo es posible? Esto va a contaminar el agua que toman. Cáncer, mucho cáncer en Cabildo. Entonces, de algún lado esto tiene que estar ocurriendo. Y para eso las autoridades tienen que preocuparse de hacer constantemente mediciones en el agua. Porque yo creo que la vida de las personas es más importante que nada. Y hay que preocuparse. No es posible que la gente esté falleciendo tanto de cáncer al estómago, cáncer al pulmón. Vieran la cantidad de personas que llegan por este problema gravísimo. Entonces esto viene todo, yo creo que es un conjunto, como yo decía antes, de problemas que tenemos nosotros en la zona. Poder de compra en Cabildo, necesario, con responsabilidad, por supuesto, como conversaba la consejera. Sí, yo creo que a mí me parece positivo que el Estado asuma aspectos que tienen que ver con la productividad, que lamentablemente no siempre están asumidos por el Estado en distintos lugares. Y eso es positivo. Pero efectivamente cualquier instalación de este tipo, con este nivel de productividad, efectivamente tiene que plantearse un desarrollo sustentable. Y en el caso que sea una empresa del Estado, las exigencias deben ser mayores. O sea, yo creo, y volvemos, digamos, a este tema, porque pues este tema es regional, a lo de Quintero, Puchuncaví, a propósito de cuál es el rol que juega Codelco. Yo creo que efectivamente Codelco tiene que jugar otro rol en esa zona, y esperamos que cualquier empresa del Estado en esta región, y por supuesto en el país, efectivamente juegue el rol que le corresponde en torno a la defensa del medio ambiente, ¿sí? A preservar el medio ambiente y a mejorar la calidad de vida de las personas, porque efectivamente la contaminación que existe en la zona, tenemos contaminación de agua, tenemos contaminación de aire, tenemos contaminación visual en la provincia de Petorca, y necesitamos que las empresas se hagan responsables de eso. O sea, llegamos al extremo de que las comunidades, ¿sí?, es decir, los vecinos y vecinas de Petorca, no conocen los planes de manejo que tienen las empresas mineras. ¿Y por qué no los conocen? O sea, la empresa minera, el primer gesto que debe hacer es mostrar los planes de manejo, ya sea
para cierre o planes de manejo para el desarrollo productivo o la extracción del mineral, cualquiera sea el proceso, digamos, que se desarrolle. Y efectivamente, cualquier situación, como ha sido hasta ahora, tiene que pasar por estudios de impacto ambiental. Nosotros nos hemos reunido con distintas comunidades, con el sector de La Mora, con San José, entre otras, digamos, y hemos planteado, nos hemos reunido con la Seremi de Salud, con la Seremi de Medio Ambiente, donde efectivamente podamos discutir, podamos conversar, que exista una mayor vinculación, que se vean las estaciones de monitoreo. Tenemos una sola que está en el hospital, y que uno en el hospital de Cabildo, y que uno podría decir, mira, ¿sabes qué? No es el mejor lugar para monitorear efectivamente la contaminación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y además, la estación de monitoreo la impone la empresa, cuando se supone que una estación que monitorea debiese ser independiente para que efectivamente la comunidad tenga la seguridad de que de lo que está midiendo es correcto y no hay y es transparente. Entonces, desde esa perspectiva hemos pedido mayor fiscalización, digamos, por parte de estas entidades. Lo mismo a través de Cernia Geomin, que efectivamente es el que tiene que fiscalizar todo este tema que tiene que ver con los relaves. Nosotros lo que queremos es una actitud mucho más activa por parte de las autoridades, efectivamente en la fiscalización y en el cumplimiento tanto de la norma, pero por supuesto el respeto a la calidad de vida, en este caso los habitantes de la provincia de Petorca y por supuesto la región de Valparaíso. Ambos han hecho mención a diversos problemas que afectan a la provincia, contaminación, problemas de infraestructura y en el último término hablaron de cesantía. ¿Dónde poner el énfasis? ¿Dónde ir a apuntar los recursos para generar más empleo, para dinamizar la economía, considerando que la provincia tiene un alto número, un alto porcentaje, índice de cesantía? En mucha cesantía. Bueno, yo creo que ahí también tienen que ver mucho los alcaldes, ¿no? De preocuparse de sus comunas y llamarnos a nosotros como consejeros regionales para que nosotros les podamos dar un apoyo. Pero yo he visto que muchas personas en este momento, como yo lo mencionaba, estaban trabajando en las mineras fuera de la provincia nuestra, hacia el norte, y están volviendo a la provincia nuestra porque en el norte se les ha estado terminando el trabajo. Entonces la gente recurre a la parte agrícola, buscando el trabajo que en este momento no tienen. Pero ¿qué está pasando en la zona agrícola? Los paltos que antes nosotros teníamos, grandes cantidades de plantaciones de palto, desde el año 2007 vino una sequía tan grande y unas heladas que la gente ha tenido que cortar los paltos. Entonces, la gente que vive en el campo, que antes se fue a trabajar a las mineras al norte, al volver al campo no hay trabajo. Hay mucha gente que en este momento está cesante. Llegan, a uno creen que como consejero regional uno puede encontrar trabajo. Llega mucha gente pidiendo trabajo y desgraciadamente lo único que nosotros tenemos es hablar en las grandes empresas por si necesitan a alguien, pero las grandes empresas también, con problemas que hay actuales, también se están achicando muchas veces. Entonces hay una cesantía en este momento bastante profunda en nuestra provincia y eso a mí me tiene muy preocupada. Daniel, ¿dónde poner el énfasis? ¿Dónde apuntar los recursos? Desde incluso la perspectiva del CORE. Sí, yo creo que algunas propuestas de solución han salido en el transcurso de esta conversación. Lo primero es que necesitamos que las empresas, efectivamente de la zona, tengan como prioridad absorber la mano de obra de la zona. O sea, en definitiva, que contraten a hombres y mujeres que efectivamente puedan trabajar ahí y que sean de las comunas de la provincia. Eso ayuda efectivamente al flujo productivo también de la misma zona. Lo segundo es que necesitamos que se vayan resolviendo, y ahí está nuevamente el tema de escasez hídrica, el tema de recursos a propósito de la agricultura. Necesitamos que haya una inyección de recursos efectivamente que apunte a resolver, por un lado, el tema del agua, es decir, la escasez hídrica, y por otro lado, ligado o junto con eso, la problemática de la agricultura en sí,
porque efectivamente también ahí absorbe una mano de obra importante y que es parte, digamos, de la realidad además que tiene la zona. Hay mucha comunidad rural y que vive, digamos, de eso. Por los pequeños productores y medianos productores agrícolas, en realidad la producción principal es la que uno se sirve, que está en la mesa de la casa de uno. O sea, de esa producción estamos hablando, no son grandes exportadores. Por ende, insisto, ayuda al flujo de la zona. Lo tercero dice relación con la pequeña y la mediana empresa. Tiene que haber estímulo. Allá existen las cámaras de comercio que se encuentran a veces bastante asfixiadas porque falta esta inversión que permite que fluya tanto de las grandes empresas como de la propia crisis hídrica que se vive, y por ende, si efectivamente hay una alianza, una inyección de recursos, una forma mucho más activa de relación con estas cámaras de comercio, estas asociaciones que efectivamente son las que tienen los restaurantes, los negocios y distintos tipos de entidades productivas, digamos, o de servicios en la provincia, efectivamente también ayudaría. Y lo último, o sea, no lo último, pero como cuarta idea, es que efectivamente lo que necesitamos nosotros es que se vea la posibilidad de nombrar comunas rezagadas en la provincia de Petorca. Ese es un anuncio que hemos planteado y esperamos que se dé. Dentro de las primeras medidas de la presidenta Michelle Bachelet se planteó las comunas rezagadas en la cuarta región, en la sexta región y en la séptima región, si es que mi memoria no me falla. Desde esa perspectiva, la idea de comuna rezagada tiene que ver con aquellas comunas que tienen retraso en términos del desarrollo del país productivo que afecta aspectos de la educación, de la salud, de infraestructura y, por supuesto, el tema de la precariedad laboral. Por ende, y eso implica una inyección de recursos que efectivamente también ayudaría en este sentido a resolver los problemas que tú señalas del desempleo. Estamos junto a los cores María Teresa Cerda y Daniel Garrido en Tierra de Consejeros por el 103.5 FM y por www.ucbradio.cl. Comentarles que hemos llegado ya a la última parte de nuestro programa. Les vamos a entregar algunos minutos, 3 minutos. No es tan rígido tampoco, se pueden extender si quieren, no hay problema. No vamos a poner ningún reloj de arena para cortarlos exactamente. Para que, como les dije al comienzo de este programa, puedan dirigirse hacia los habitantes de la provincia de Petorca o comentar lo que ustedes quieran, enviar saludos si quieren, no sé. Es su tiempo de libre disposición. Comenzamos con usted, María Teresa. Bueno, en estos días hemos tenido bastante movimiento en toda nuestra zona costera, porque yo creo que si no nos preocupamos nosotros del medio ambiente, es decir, que no nos va a quedar mucho de vida, se lo digo sinceramente, y sobre todo lo que está pasando en la provincia nuestra, de la provincia de Petorca, y en toda la quinta región. Resulta que hay un proyecto interregional Cardone-Polpaico, que son torres eléctricas de alto voltaje que van a recorrer 700 kilómetros y son torres de 40 metros de altura. Esto es tan grave porque van pegados a la costa, ¿ya? ¿Y qué sucede? De que estas torres tienen 1 millón de voltios cada torre. ¿Sabe usted lo que es eso para el medio ambiente? Para la agricultura, para la salud de la gente. Es decir, que es muy grave. Ahí esto va a afectar hasta abortos, es decir, Alzheimer. Yo he estado en muchas reuniones. El otro día, la última reunión fue en Catapilco con abogados ambientalistas. Esto es un movimiento muy fuerte que se está formando en la zona, porque como el problema es gravísimo, la gente está tomando conciencia y están llamando a la gente a actuar, a futuro a salir a la calle si realmente no se preocupan. Esto empezó en el mes de mayo, que salió en el Diario Oficial.
Después hubieron en el mes de junio 1.500 y tantas observaciones de la gente que no quiere que este proyecto siga hacia adelante si no hay un estudio profundo, porque no ha existido ese estudio. ¿Dónde, digo yo, están los tribunales ambientalistas? No existen, yo no los veo. Se le mandó de acá del Consejo Regional, se le mandó un oficio al ministro del Medio Ambiente, don Pablo Bladenier. Hasta el momento no hemos tenido respuesta aquí en el Consejo Regional. Y se le mandó por el presidente de Ordenamiento Territorial de la Comisión, Percy Marín. También el consejero Perry, Jaime Perry, tremendamente preocupado. Hemos visitado la zona. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? Yo hago un llamado a las autoridades porque no es posible que una zona tan hermosa como tenemos nuestras playas, protegidas por la UNESCO, porque las Naciones Unidas se pronunció sobre este tema. Entonces hay un patrimonio que hay que cuidar, que hay que preservar, flores silvestres maravillosas. Tenemos el Puquén, que tiene que ser conservado. Tenemos mucha gente. En el verano usted no puede llegar a las playas de la cantidad de gente que va. Entonces, un turismo que hay que proteger, porque este turismo va también hacia La Ligua, va a Vallehermoso, donde están nuestros tejidos, nuestros dulces en La Ligua. Entonces, todo este turismo, es decir, que después nosotros no lo vamos a tener si tenemos estas torres pegadas a las casas, tenemos estas torres pegadas a la orilla del mar. ¿Por qué no los llevan bajo el mar? ¿Por qué no lo llevan de otra forma? Pero no puede ser que, como son empresas privadas, no hayan hecho un estudio, y el gobierno, ojalá que realmente interceda en esto y no permita que nuestra provincia y nuestra región, porque pasan por muchos sectores de nuestra región, estén con este tremendo problema. Imagínense que yo soy la presidenta acá de la Subcomisión de Adulto Mayor y Discapacidad. ¿Sabe usted cuántos adultos mayores tenemos nosotros en nuestra región de Valparaíso? 329.800 adultos mayores. Que todos estos adultos mayores les va a llegar todo este problema de salud, además de todos los problemas que tienen, de malas jubilaciones, problemas para comprar sus medicamentos, porque no creo que nadie de los que estamos aquí con 70 y tantos mil pesos, con 80.000 pesos de jubilación, se pueda comprar remedios carísimos. Entonces hay algo que no está funcionando bien, algo está pasando. Tiene que haber autoridades acá que se preocupen enormemente de los problemas que tenemos. El adulto mayor y la discapacidad, he conversado con muchos alcaldes y yo sé la preocupación que ellos tienen. De aquí al 2025, 1 de cada 5 personas va a ser adulto mayor. Imagínense lo que es eso en una familia. Por eso a mí me interesa tener que el adulto mayor tenga una buena vida. Los 2 alcaldes de la Asociación de Municipios, el alcalde Viñampre y el alcalde Navarro, estamos haciendo un proyecto, confeccionando un proyecto directo para el adulto mayor y la discapacidad para todas las comunas de la provincia. Y en eso estoy yo en este momento trabajando, pidiendo el apoyo, y usted le diría, no solo de la provincia, de toda la región, porque a nosotros nos interesa que toda la región podamos nosotros proteger a la discapacidad y a los adultos mayores. Pero antes que nada también preocupémonos de este medio ambiente, que si no nos preocupamos nosotros, es decir que ni mis hijos, ni mis nietos, nadie va a tener una vida realmente como se merece, de poder ir a un balneario en el verano y tener una buena estadía, un lindo clima, un maravilloso mar como es nuestra zona, porque nosotros tenemos un tremendo potencial ahí
Imagínense que las olas de Pichicuy son las más altas de toda la provincia. Entonces viene gente a hacer surf desde Estados Unidos. Nosotros tenemos un tremendo potencial, igual los muelles, pero para eso tenemos que preservar nuestras especies marinas, tenemos que preservar el campo, tenemos que preservar la agricultura, tenemos que preservar la salud de las personas. Así que eso quería decir. Muchas gracias. Daniel, su tiempo de libre disposición. Sí, la verdad es que yo creo que el problema principal que tenemos es que cualquier proyecto, y sobre todo este tipo de envergadura como la carretera eléctrica o el proyecto Andina 244, etcétera, estos grandes proyectos efectivamente tienen que ser discutidos con la comunidad y también con sus representantes a nivel de la región, porque no hay espacio efectivamente donde nosotros podamos, hoy día además consejeros regionales electos, podamos discutir. Y ese es algo que efectivamente necesitamos ir cambiando, porque esto de la carretera eléctrica, en el consejo regional anterior, donde estaba el señor Selismón, se le planteó efectivamente hacer llegar una carta, y cuando se le pregunta por la carta, él dice que no la mandó porque no le gustó cómo estaba escrita. O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando hubo una opinión unánime por parte del Consejo Regional, efectivamente va a mandarle una carta en ese momento al presidente Piñera a propósito de este tema de la carretera eléctrica. Si uno hubiera sabido antes, no hubiera dicho y no hubiera tenido ningún problema en escribirle la carta, digamos, si era un problema de redacción. Entonces, aquí hay un tema que viene de tiempo y que necesitamos que efectivamente se vaya resolviendo. Y ahora, con este cambio de gobierno, lo que esperamos es que efectivamente la discusión sea distinta. Aquí se tiene que escuchar a la comunidad, se tiene que escuchar a los representantes de la zona. Y lo digo a propósito porque efectivamente hay temas que son muy sentidos en la comunidad, a nivel de país, a nivel de la región y a nivel de la provincia de Petorca. Por ejemplo, el tema de salud. Okay, y lo podemos decir aquí en UCB. La gran reforma que tiene que venir en este país es la reforma de salud. Si terminando este gobierno o el próximo gobierno que venga no asume el tema de salud, ese va a ser un tema de crisis en nuestro país. Hoy día la salud como está no la podemos seguir asumiendo de la misma manera. Y en el caso de la provincia de Petorca particularmente tenemos 3 hospitales grado o nivel 4, donde efectivamente no tienen especialistas, donde las distintas personas tienen que trasladarse a otros lugares, no hay pediatra, no hay nada, digamos. Y como ya se decía y expresaba aquí la consejera, y tenemos un alto índice, además, en la provincia de adultos mayores. Entonces, ¿dónde se atienden esos adultos mayores? ¿Qué es lo que ocurre? Que se tienen que ir a atender a Quillota, a Viña del Mar. Entonces, se ha planteado aquí un proyecto de un biprovincial en Quillota que me parece bien. Ojalá haya un hospital grande en Quillota, ojalá se fortalezca el hospital de La Calera, pero esos hospitales no van a ser capaces de absorber la realidad por distancia o las particularidades que efectivamente tiene la provincia de Petorca. Nosotros necesitamos que en la provincia de Petorca los hospitales suban de nivel, mejoren y haya más especialistas. Se planteaba que iban a haber horas de especialistas, nosotros queremos, sin perjuicio del resto del país, por supuesto, que hayan horas de especialistas. Está a la disposición del director de servicio, el señor Acevedo, está a la disposición de distintas instancias. Entonces, lo que queremos, sí, es que efectivamente eso se logre implementar de verdad en la provincia de Petorca. Esos hospitales no dan abasto a las necesidades que tiene la provincia. Necesitamos que se fortalezca. Y esto es una opinión, si usted conversa con las directoras, digamos, pues además tenemos 3 directoras, y quiero recalcar eso, mujeres, a las cuales valoro mucho, que dan cuenta de lo mismo, las necesidades. Es una lista larga, no hay espacio, no hay box. Usted va al hospital de Petorca, no tiene sala para poder atender los médicos. Recién hace poco le aprobamos la calefacción al hospital de Petorca porque ni siquiera tenía calefacción, se la aprobamos hace poco. O sea, una calefacción adecuada. El hospital de Cabildo no la tiene y el hospital de La Ligua tiene una mitad de calefacción que todavía le falta implementación. Entonces, y uno va a conversar con las directoras, uno va a conversar con la comunidad y esas son las necesidades. Entonces, esto ya no es un secreto a voces, esto es una demanda ciudadana que efectivamente el problema de la salud en nuestro país tiene que ser abordado desde una perspectiva distinta. Necesitamos una mayor inversión, necesitamos una reforma profunda y en particular en la provincia de Petorca es una necesidad de primer orden tanto para los adultos mayores como así para el conjunto de la comunidad y por supuesto nuestros niños. Desde esa perspectiva yo quisiera, como se permite en este espacio, saludar
y valorar el esfuerzo que hace la comunidad, digamos, en la provincia de Petorca y en esta región de poder sortear estos problemas, de plantear que está a la disposición por parte del Consejo Regional a ir resolviendo, que está a la disposición a ir informando de las necesidades que existen y, por supuesto, agradecer a UCB este espacio, este programa que nos puede dar esta posibilidad de comunicarnos, de conversar de alguna manera con la comunidad. Esa es nuestra idea, hacer de este espacio que denominamos Tierra de Consejeros un espacio de conversación con los consejeros regionales, labor que muchas veces no es conocida por las personas, y de esta manera poder llegar hacia quienes ustedes los eligieron desde que existe la elección democrática de los CORES. María Teresa, Daniel, agradecerles su participación, su tiempo por Muchas participar. Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, hasta aquí la presente edición de Tierra de Consejeros, en esta oportunidad con la participación de los CORES de la circunscripción de Petorca, María Teresa Cerda de Renovación Nacional y Daniel Garrido del Partido Comunista. Nuestros auditores, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos en nuestra próxima edición. Muchas gracias.